Bienvenidos a la tercera parte de esta lección del curso Sistemas Operativos, en la que te explicaré el módulo de gestión de memoria, así como diferentes tipos de módulos de entrada-salida. Cabe destacar que los módulos de un sistema operativo que estamos estudiando en esta lección son el módulo de gestión de procesos, el módulo de gestión de memoria y los módulos de entrada-salida. La gestión de memoria es la función responsable de gestionar la memoria principal de la computadora. La función de administración de memoria realiza un seguimiento del estado de cada localidad de memoria, ya sea que esté ocupada o no. Para esto, determina cómo se distribuye la memoria entre los procesos que están compitiendo por memoria. Decide qué proceso obtiene memoria, cuándo la obtiene, cuánto obtiene y qué memoria debe obtener. Y por último, cuando se va a asignar la memoria, la gestión de memoria determina qué localidades de memoria se asignarán. También rastrea cuándo se libera la memoria y actualiza el estado de esas localidades de memoria. En esencia, el administrador de memoria tiene la tarea de asignar memoria a cada trabajo o proceso que se ejecutará y de recuperar la memoria cada vez que un proceso se completa o, por alguna otra razón, libera memoria. En cualquier sistema, un programa de aplicación debe estar restringido en cuanto a las áreas de memoria a las que puede acceder. Incluso en los sistemas de procesamiento en lotes simples, el código del sistema operativo debe estar protegido para que no sea sobrescrito por algún proceso de la aplicación, por lo que la asignación de memoria mencionada anteriormente implica alguna forma de control del sistema sobre la memoria asignada y utilizada por los procesos. En los sistemas de multiprogramación, se deben tomar decisiones sobre dónde se cargará un programa determinado en la memoria y, una vez que ha sido cargado, a qué áreas puede acceder. Y estas limitaciones deben hacerse cumplir. El gestor de memoria verificará la validez de cada solicitud de espacio de memoria y, si es una solicitud válida, asignará una sección de memoria principal no utilizada. Recordemos que la RAM es lo que llamamos memoria principal. El gestor de memoria mantiene una tabla que lleva un registro de qué secciones se asignan a qué. Esto representa una complicación en cuanto a que, aunque la memoria utilizada por procesos distintos normalmente no se superpondrán, habrá situaciones, por ejemplo, búferes utilizados en la sincronización de procesos concurrentes, en las que dos procesos pueden necesitar hacer referencia a la misma localidad o sección de memoria. Es responsabilidad del gestor de memoria realizar un seguimiento y hacer cumplir los derechos de referencia del proceso. En los sistemas que admiten memoria virtual y o memoria caché, el gestor de memoria normalmente configurará tablas para realizar un seguimiento de qué secciones de memoria se asignan a qué procesos, qué bloques están asociados con qué bloques de caché y qué páginas de proceso se han intercambiado a qué páginas de memoria virtual. Y emitirá comandos al sistema de entrada-salida para recuperar páginas virtuales en caso de que los procesos hagan referencia a algo en ellas. El tema de memoria caché y páginas de memoria virtual será discutido en lecciones próximas de este curso. El último módulo que te presentaré es el módulo de entrada-salida, del cual existen varios tipos. Primeramente, se tiene que el módulo de entrada-salida es un sistema para intercambiar datos entre procesadores
y dispositivos de entrada-salida externos. Como te dije anteriormente, hay diferentes maneras en las que se puede llevar a cabo la entrada-salida y entre las más comunes se tienen los tres tipos siguientes. Entrada-salida programada, entrada-salida controlada por interrupciones y entrada-salida mediante el uso de DMA. Comenzaré explicándote el módulo de entrada-salida conocido como entrada-salida programada, la cual es la técnica de entrada-salida más sencilla para intercambiar datos entre un procesador y un dispositivo externo. Con entrada-salida programada, el procesador ejecuta un programa que toma el control directo de la operación de entrada-salida, es decir, el CPU hace todo el trabajo. Este módulo opera de la siguiente manera. El procesador emite un comando al dispositivo de entrada-salida y espera hasta que se completa la operación. Asimismo, el procesador comprobará periódicamente el estado del módulo de entrada-salida hasta que encuentre que la operación se ha completado. La entrada-salida controlada por interrupciones, que es el segundo tipo de módulo de entrada-salida que estamos considerando, tiene muchas características en común con la entrada-salida programada que te expliqué anteriormente. La diferencia es que con esta técnica el procesador no se detiene y espera a que se complete la operación de entrada-salida, sino que después de emitir un comando a un controlador de dispositivo de entrada-salida, continúa para procesar otras tareas. Cuando la operación de entrada-salida haya finalizado, el dispositivo de entrada-salida emitirá una interrupción y el procesador pausará sus operaciones y procesará la interrupción de entrada-salida. El tercer tipo de módulo de entrada-salida es el llamado entrada-salida mediante DMA o acceso directo a memoria. Los módulos de entrada-salida mediante DMA intercambian datos directamente entre la memoria y los dispositivos de entrada-salida, sin la intervención constante del CPU. La idea es permitir que el controlador de DMA interactúe con los dispositivos de entrada-salida sin que el CPU intervenga en esta interacción, liberando al CPU de realizar esta tarea. Cabe destacar aquí que el sistema operativo solo puede utilizar DMA si el hardware tiene un controlador de DMA. En este tipo de módulo de entrada-salida produce velocidades de transferencia de datos rápidas, por lo que no hay intervención del CPU. La forma como opera este módulo es la siguiente. El CPU primero inicia la transferencia emitiendo comandos al controlador de DMA, identificando los dispositivos y el buffer de memoria en la RAM o memoria principal que se utilizará. Luego continúa con otras operaciones mientras la transferencia de datos está en curso. Y finalmente recibe una interrupción del controlador de DMA cuando se realiza la operación de transferencia de datos. En la figura se observa que el CPU interactúa con el controlador de DMA, mas no con los controladores de los dispositivos de entrada-salida. El DMA es especialmente apropiado para situaciones en las que el CPU no puede mantenerse al día con la tasa de transferencia de datos o cuando el CPU necesita realizar un trabajo mientras se espera una transferencia de datos de entrada-salida relativamente lenta. En la actualidad, muchas partes del hardware de una computadora utilizan DMA.
Entre estas se tienen controladores de unidades de disco, tarjetas gráficas, tarjetas de red y tarjetas de sonido. La diferencia entre la entrada-salida mediante DMA y la entrada-salida controlada por interrupciones es que con la entrada-salida controlada por interrupciones, el CPU debe tratar directamente con el controlador del dispositivo, copiando datos dentro o fuera del controlador, mientras que con la entrada-salida mediante DMA, el controlador de DMA hace toda la transferencia de datos hacia o desde la RAM o memoria principal. Ahora te hablaré de las funciones del módulo de entrada-salida. Como dije anteriormente, el módulo de entrada-salida es el responsable de mover datos entre la computadora y los dispositivos externos, también conocidos como dispositivos periféricos externos. Los dispositivos externos generalmente tienen características muy diferentes a las de la memoria interna. Por ejemplo, diferentes tasas de respuesta, diferentes tamaños de palabra, entre otros, por lo que se requiere algún tipo de interfaz entre estos dispositivos y la memoria de la computadora para que los programas que se ejecutan en un CPU puedan tener alguna forma de interactuar con los dispositivos externos. Como hemos visto anteriormente, un módulo de entrada-salida gestiona la comunicación con los dispositivos periféricos. Para realizar esto, este módulo debe equilibrar la oferta y la demanda y debe hacer cumplir las políticas impuestas por las características del dispositivo, así como las situaciones de carga del sistema y las prioridades del sistema local. Asimismo, un módulo de entrada-salida debe realizar ciertas funciones y tener responsabilidades, entre las que se tienen, primero, control y sincronización del tiempo, segundo, comunicación con el procesador, tercero, comunicación con el dispositivo, cuarto, almacenamiento en el buffer de datos y quinto, detección de errores. La función de control y sincronización del tiempo tiene que ver con la transferencia de datos. Al transferir datos desde o hacia la memoria, la comunicación con el exterior generalmente utilizará los mismos buses de datos que se utilizan en la ejecución de programas normales. Por supuesto, la transferencia de entrada-salida no puede tener lugar al mismo tiempo que el CPU está moviendo datos hacia o desde la memoria como parte de la ejecución de un programa. Una unidad de control de entrada-salida debe transferir datos de un buffer a un dispositivo o de un dispositivo a un buffer solo en momentos en que el procesador o los procesadores están moviendo datos hacia o desde localidades de memoria. La función de comunicación con el procesador tiene que ver con la decodificación de comandos. En este caso, el módulo de entrada-salida recibe comandos del procesador en el bus de control, identifica los comandos y cualquier parámetro. Implica datos, ya que los datos que se almacenarán en un dispositivo externo o los datos recuperados de un dispositivo externo se intercambian entre el módulo de entrada-salida y el procesador mediante el bus de datos. También implica un informe de estado, esto debido a que el módulo de entrada-salida informa sobre su estado, por ejemplo, listo, ocupado, error, para que el procesador pueda determinar si o cuándo enviar o recibir otra unidad de datos. Y por último, implica el reconocimiento de direcciones, ya que además el módulo de entrada-salida a menudo controlará más de un dispositivo externo y, por lo tanto, el módulo debe reconocer una dirección única
para que cada uno de los dispositivos con los que interactúa pueda ser reconocido. La tercera función mencionada anteriormente es la comunicación con el dispositivo. Y esto es que el módulo de entrada-salida interactúa con los dispositivos de almacenamiento de datos externos y los controla. Por tanto, debe poder enviar comandos a cada dispositivo, determinar el estado de cualquier dispositivo y enviar o recibir datos hacia o desde cada dispositivo. La cuarta función de un módulo de entrada-salida tiene que ver con el almacenamiento en el buffer de datos. Es un hecho que la velocidad de transferencia de datos dentro y fuera de la memoria principal es muy diferente a la de un dispositivo externo, ya que la mayoría de los dispositivos son mucho más lentos, pero algunos son mucho más rápidos. También tienden a enviar y recibir datos en cantidades estandarizadas, por ejemplo, un byte a la vez, una palabra a la vez o una página a la vez. Y los tamaños de entrada no necesariamente coinciden con los tamaños de salida. Por ejemplo, el procesador puede estar enviando datos un byte a la vez, pero el disco duro usa datos en un sector de 512 bytes a la vez. El módulo de entrada-salida debe recibir datos de entrada y almacenarlos hasta que haya una cantidad suficiente y la unidad receptora esté lista para recibirlos. La quinta función de un módulo de entrada-salida tiene que ver con la detección de errores. Y es que los módulos de entrada-salida a menudo son los responsables de la detección de errores y, cuando ocurren, informan acerca de los mismos para que el sistema pueda solucionarlos. La transmisión y el almacenamiento de datos generalmente incorporan algún tipo de estrategias de detección de errores para identificar cuándo y, si es posible, qué tipo de errores han ocurrido, tanto en almacenamiento como en transmisión. Estas estrategias de detección a menudo involucran bits de paridad. En el capítulo 8 explicaré este tema de detección de errores de manera detallada. Y con esto llegamos al final del capítulo 3 del libro texto del curso.